Arrancamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. El 20 de julio, curso de Node.js desde cero. Os voy a comentar una cosa. Vamos a hacer una certificación. De forma opcional podrá intentar conseguirla. Va a ser de pago porque vamos a revisar los proyectos y los ejercicios que tendréis que entregar. Aparte de crearlos, todas aquellas personas que paguen la certificación, que entreguen todos los ejercicios y tal, recibirán una certificación que además podrán poner en LinkedIn, que estará firmada. Hay que ganársela, ¿vale? No es que será un tipo test y ya está, sino que tendréis ejercicios que tendréis que ir entregando y que si pasáis los ejercicios, entonces tendréis la certificación. ¿Ven? ¿Quién lo certifica? Lo certifico yo. Y es una certificación conforme has hecho todos los ejercicios y proyectos y los has pasado. Ha habido un montón de polémica sobre esto y este podría ser el primer salseo, ¿vale? Pero lo voy a comentar. Puse una encuesta el otro día donde dije, ¿cuánto pagarías por una certificada, no? 40% de la gente lo quiere todo gratis. No puede ser gratis. Pensad que si yo hago una certificación donde cualquier persona la puede conseguir, eso lo que hace es perder valor. Lo segundo es que quiero una certificación que tenga valor, no solo porque cueste dinero, sino porque realmente voy a revisar los ejercicios y proyectos que la gente entregue. Esto quiero que sea algo personal, en el que yo voy a estar mirando tu código, revisándolo, diciéndote, oye, esto está mal o esto está bien, y que solo en el hecho de que pases y entregues todos los ejercicios te merezcan la certificación. Que pagues no significa que tenga garantizado el certificado, y esto va a ser algo súper importante, porque quiero que quede claro que no cualquier persona que por el mero hecho de pagar la va a conseguir. Justamente lo que quiero es que el certificado tenga un peso, de que realmente no lo consiga cualquiera y que la gente se lo tome en serio. Para valorar un precio me gustaría saber qué reconocimiento tendría. A ver, hay gente que pone sus certificados de Udemy. Yo sinceramente creo que hay certificados que son papel mojado. No sé el mío, es el primero que voy a hacer, pero lo voy a hacer con el máximo cariño para que realmente sí que certifique algo. Y a mí, sinceramente, y os lo quiero hablar, os lo voy a decir con total cariño y transparencia. La razón por la que va a ser de pago es porque no la podría hacer gratis, no podría revisarla y no tendría sentido, no tendría ningún valor. Eso es lo primero. Y lo segundo, os habréis dado cuenta de que casi no hago nada patrocinado. Muy pocas cosas. Soy muy tiquismiquis con las cosas que recomiendo y eso me cierra mucho las colaboraciones pagadas. Bootcamps no habréis visto ni uno recomendado por mi parte. De Web3, de cripto, de apuestas, de VPNs, de hostings que no usaría jamás, de un montón de cosas. O no lo hago porque no quiero recomendar algo en lo que yo no crea o que no está alineado con mis valores. Y creo que crear una certificación de este estilo me puede ayudar a seguir siendo independiente. Es opcional el certificado, que nadie lo tiene que pagar. El curso va a ser 100% gratuito, todo el contenido. Si nadie lo quiere pagar, no pasa nada, no se hace y ya está. Total, eso que me ahorro de tiempo también, o sea que no tiene ningún problema. Vamos con las noticias de JavaScript y del mundo de la programación. Y la primera noticia es esto, y es que han detectado que Kick, ya sabéis, la alternativa de Twitch, pues Kick está utilizando Vue 3. La han detectado hace poco. También está utilizando Tailwind. También utiliza Pinia, como creo que el Pinia, si no me equivoco, es el State Management, Vue i18n y Vue Router. O sea que ahí tenéis todas las tecnologías que está utilizando Kick. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Os lo sabíais? Yo no tenía ni idea. Pues mientras Kick está utilizando Vue.js, pues hay una noticia totalmente contraria, y es que resulta que Reddit va a dejar de utilizar React. Tiene la versión actual que está hecha con React, la versión antigua que, si no me equivoco, está hecha con PHP y poca cosa más, y ahora esta versión que no funciona muy bien, ¿veis que ha petado? Esta versión, que es la versión nueva, que es, lo podéis ver, que no tiene nada que ver una con otra, esta sería la versión actual, que es la que está hecha con React. Esta es la versión nueva, mucho más grande, mucha más minimalista, las imágenes más grandes, ocupa mejor el espacio. Me gusta mucho el diseño. Pues la nueva versión está hecha con Lit.dev. Pues resulta que sí, que Reddit se ha atrevido esta vez a utilizarlo. Lo más interesante de Lit es que además están haciendo server-side rendering, que esto sí que me ha sorprendido, pero lo malo es esto, que no funciona muy fino, peta bastante y tal, pero fijaos, está haciendo server-side rendering. Server-side rendering es que está renderizando desde el servidor todo el HTML. Lit está basado en Web Components. ¿Veis? Aquí tenemos slots, ¿veis? Aquí Reddit Post. O sea, está basado en Custom Elements, Web Components, Shadow DOM y todo esto. O sea, que va a abandonar React por Web Components. Lo más interesante todavía es que dicen que es 20 veces más rápido. A mí me suena un poco esto a flipada, ¿no? De 10.000 millones de veces más rápido. Es que no me parece que sea real el cálculo. Pero es verdad que sí que se nota que va bastante más rápido. Aquí tienes como una comparación. Esta es la versión actual,
Y esta es la versión nueva que el rediseño creo que le suena bastante bien, ¿eh? Tenemos ahora 3 versiones. All Reddit, que es la más fea, pero la más rápida. La nueva Reddit, ¿no? Que sería la de React, que parece que va bastante lenta. Y ahora Reddit. La han llamado así, Reddit. La idea, mira, por si queréis ver, esta es la antigua, ¿vale? Que es la que más le gusta a la gente, porque es como la más rápida de todas. Esta sería la actual, la de React. Esta sería la actual. Y esta sería la nueva. No sé cuál es la que os gusta más. A mí, sinceramente, la que más me gusta es la nueva. Si tenemos que hablar de muertes, tenemos que hablar de Firefox. Y es que este fin de semana me encontré este tweet en el que hablaba un poco de la evolución del uso de Firefox a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver un poco la subida que ha tenido brutal hacia arriba, no ha parado. Aunque, ojo, cuidado, porque desde el 2019 la cuota de mercado de Chrome está totalmente plana. O sea, aquí podéis ver que se ha aplanado, de hecho, desde el 2000, aquí estuvo en su máximo, 2019. ¿Por qué es esto? Uno, obviamente el buen trabajo que están haciendo otros navegadores como Safari y Edge, aunque utiliza Edge, utiliza Chrome también. Lo segundo, alternativas bastante potentes que han ido apareciendo como Brave, que es el que utilizo yo. También tenéis Opera JX o GX, que es el de gaming. Tenéis el normal. También han sacado Arc.net, que a mí tampoco me termina de gustar, pero bueno, hay gente que le gusta porque te permite personalizar mucho tu navegador. Bueno, total, que hay muchas más alternativas. Y entonces ya veis que a Chrome le está costando. Se está manteniendo, eso sí, por encima del 60%, que es una salvajada. A lo que veníamos es la tristeza de ver los números de Firefox, en el que parece que está aplanado, pero para nada, Lo que pasa es que ya cada vez tiene menos cuota de mercado que perder. Entonces, lo que se está viendo aquí es que está ya cerca del cero. Ya sabéis que Mozilla es una fundación, no es una empresa con ánimo de lucro. Es verdad que nunca su idea ha sido ser una empresa de ganar dinero y tal, pero aún así, el dinero es lo que le sostiene. Al ser una fundación, pues son donativos, son inversiones. De hecho, Google era uno de los máximos inversionistas en Mozilla por permitir que Firefox, al buscar, utilizase el buscador de Google, cosas así, ¿no? Entonces Google le pagaba a Firefox. ¿Qué pasa? Que si la cuota de mercado va desapareciendo, pues obviamente a lo mejor cada vez Google le paga menos o llegará un momento que no le interese. ¿Qué ha pasado también? No sé si lo sabéis, ha habido muchos escándalos con Mozilla, sobresueldos de grandes directivos, despidos a veces injustificados, temas de machismo, malos liderazgos, malas estrategias, productos que no funcionaron. De hecho, Mozilla intentó sacar su propio WeTransfer. Ahora con Mozilla Developer Network, o sea, MDN, es como lo más importante que todavía tiene Mozilla, porque esto es de Mozilla. MDN significa Mozilla Developer Network. Pues están intentando ahora sacar cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, pues esto, el CodePen que yo no termino de entender muy bien, una inteligencia artificial por acá. Están poniendo mucha publicidad, ¿veis? Upgrade Cloud. Aquí, Contributor Spotlight, otra vez aquí publicidad, cada vez más publicidad, una suscripción de pago. Esto es intentando, yo creo, como reflotar, ¿sabéis? Creo, pinta mal, no sé si este será el año. Ya no lo creo que este sea el año, pero estamos viendo que la evolución de Firefox está costando que continúe el ritmo de Chrome y de Safari. No hay mucha publicidad de parte de Mozilla, no hay grandes referentes que trabajen en Mozilla. Para que os hagáis una idea, Jen Simons, que trabaja, esta chica, que es la cara visible del navegador Safari a día de hoy, lo está haciendo increíble, ¿ves? Apple Evangelist en Web Developer, Experience Team Safari, que esta es una de las razones por las que Safari lo está haciendo tan bien últimamente. Jen Simons era la cara visible de Mozilla Firefox durante mucho tiempo y la despidieron, básicamente. No sé cuánto tiempo va a aguantar, pero tampoco va a aguantar mucho. No le auguro un gran futuro. MDN ya, aunque es de Mozilla, este sí que está teniendo apoyo e inversión por parte de Chrome y de Apple. O sea, esto ya no hay ningún problema. Y por parte de Rust, como ya sabéis, Mozilla, al ser una fundación, Rust lo que hicieron es liberarlo. Ya no es de Mozilla. Google Analytics, ilegal. Ya sabéis, el sistema de analíticas de Google, que es de los más famosos del mundo seguramente, totalmente gratis. Y obviamente Google hace y deshace con tus datos, con los datos que recuperas de tus páginas web, lo que no te puedes imaginar. Hacen cosas muy chulas. Deja de utilizar Google Analytics, esto es del 3 de julio. Advierte una parte gubernamental de Suecia, advierte que dejes de utilizar Google Analytics porque te pueden multar por hasta
1 millón de dólares. Esto no es nuevo, no es utilizar Google Analytics, es lo que hace Google Analytics con los datos. Es en casi todos los sitios ilegal y te pueden caer multas. Esto no significa que solo le afecta a la gente que está en la Unión Europea. No. Esto le afecta a cualquier empresa que dé servicio en la Unión Europea. Por ejemplo, Facebook. Facebook, de hecho, ha sido la culpable de que pasen estas cosas. Facebook, que está en Estados Unidos, que tiene una página en Estados Unidos, da servicio en la Unión Europea a España, utiliza Google Analytics, por ejemplo, y lo que pasa es que le pueden multar por ello. Si tú tienes un producto, empresa o servicio que da servicio a España, Francia, Alemania o lo que sea, te puede caer una multa también. O sea, tenlo en cuenta porque hay gente que lo entiende mal. Se cree como que es un problema europeo y ya está. Y no es tan así, ¿vale? El tema es que en Suecia han estado poniendo unas cuantas multas que han llegado hasta 1,1 millón de dólares, Tele2, que es como una empresa de telecomunicaciones, e incluso a una empresa local online que se llama CDON. Me imagino que esta empresa ha dejado de utilizar, seguro, vamos a ver si sigue utilizando Google Analytics. Yo me imagino, ¿veis? Ya no utiliza. A ver, Google. Ah, mira, ojo, GTM, lo sigo utilizando. Lo que pasa es que como está bloqueado, pero lo sigo utilizando según esto. Bueno, pues lo han multado con 30.000 dólares. Una salvajada. Para que entendáis el problema, porque esto como frontend, como desarrollador web, te tiene que interesar. Es un tema de privacidad. En Europa está la GDPR, que es como una ley para cómo se tratan los datos de tus usuarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta General Data Protection Regulation de Europa no permite que tus datos los envíes a servidores de Estados Unidos, a no ser que queden muy claras cómo se están tratando esos datos. Y el tema es que Google es muy rata y no son capaces, por más no dejan o no explican bien cómo se tratan estos datos, cómo se guardan estos datos, cómo se borran si se tienen que borrar. Y es que no hay un acuerdo de tratar datos entre Estados Unidos y Europa desde que hace mucho tiempo un usuario europeo denunció a Facebook justamente por cómo se trataban sus datos. La privacidad en Estados Unidos, digamos, es mucho más laxa que en la Unión Europea. De hecho, ya sabéis, Google Analytics está ya en Italia. Prohibido el uso de Google Analytics en Italia. Mira, Austria, Francia, Italia. También en España ha habido problemas. De hecho, Google Fonts también es ilegal. Utilizar Google Fonts en Europa también es ilegal, no cumple con la ley de la GDPR, ¿ves? ¿Cómo hacer que Google Fonts GDPR sea complaint? Te pueden demandar si utilizas Google Fonts, la API Google Fonts, en tu página web. Y te dice, ¿son Google Fonts GDPR complaint? Y te dice, no, Google Fonts no GDPR complaint. Y es porque justamente Google Fonts también tiene tracking y es capaz de traquear a un usuario simplemente por cargar las fuentes. Se traquea hasta la IP del usuario y eso se envía a servidores que no son tuyos. En Alemania, hace poco, hubo multas a empresas pequeñas por utilizar Google Fonts. ¿Qué es lo que podéis hacer respecto a esto? Lo que tenéis que hacer siempre, a día de hoy, es hospedar vuestras fuentes. Lo que tenéis que hacer con Google Fonts, que me lo preguntaba, Lo de Google Fonts lo que tenéis que hacer es download family y hospedarlo vosotros mismos y utilizar la versión WOF 2, que es el mejor tipo, el más soportado, el que tiene mejor rendimiento. Y luego, si no, podéis utilizar, según el framework, podéis utilizar, por ejemplo, NextFont. NextFont, podéis utilizar las fuentes de Google Fonts, pero lo que hace automáticamente esta utilidad es descargársela en el servidor y ya directamente no te tienes que preocupar de que se va a auto-hospedar por ti. Pero si no, lo que tienes que hacer es evitar por ejemplo, cuando hacéis esto, lo que tenéis que hacer es evitar esto, caca. Esto es lo que da problemas, que utilicéis este tipo de cosas, porque este es el que está demostrado que tiene un montón de temas de tracking. Lo que tenéis que hacer en lugar de hacer esto es hacer download family, os descargáis la fuente y la hospedáis y ya está. Pusieron este artículo que está muy interesante sobre CommonJS. No sé si sabéis qué es CommonJS, pero es el sistema de módulos clásico y antiguo que creó Node.js porque antiguamente no existía ECMAScript modules. CommonJS es el que utiliza el require, module.export y todo esto. Y fijaos en este artículo que puso Dino. CommonJS está haciendo daño a JavaScript. Hostia, claro, está haciendo daño a JavaScript, pero porque en otro momento no le hizo daño. Esto es como tu novia con la que llevas 15 años y se ha vuelto una tóxica, pero es que a lo mejor hace 15 años tú eras feliz, ¿no? Y entonces no siempre te ha hecho daño. Y recuerdas con cariño los primeros años y recuerdas lo felices que erais y mientras estabais agarrados de la mano. Pues eso es lo mismo, no justo quedarte solo con el final. También tienes que recordar el inicio. Es verdad que a lo mejor está haciendo daño, pero en su día fue bastante revolucionario.
Mario. La sintaxis de CommonJS, el require, module.expos y todo esto, no funciona en client-side, solo funciona con Node.js, pues cada vez se está dejando de utilizar. Es que tiene algunos problemas claros, ¿no? Por ejemplo, es síncrono, no se puede hacer un tree shaking, o sea, si tú haces un require de un módulo, digamos que el sistema no es capaz de determinar qué código estás utilizando y cuál no. Y el tercero es que no es nativo del navegador. De ahí nacieron los ECMAScript modules, que es el import y el export, que ya estaréis cansados de utilizar y tal. Pero ¿qué pasa? Que queráis o no, por desgracia, muchos sistemas a día de hoy todavía siguen utilizando el require. Y por lo tanto, cuando tú utilizas y creas una biblioteca, fijaos la de cosas que tienes que hacer en el package.json para crear los diferentes sabores de tu biblioteca. Dice, está claro que soportar CommonJS en 2023 se ha convertido en un problema demasiado grande para ignorar. Es tiempo de enterrar CommonJS y hacer la transición al futuro con ECMAScript Modules. Hasta aquí bien, pero es verdad que este tipo de transiciones no se pueden hacer así, ¿sabes? Y en el mundo de la programación web, si hay una cosa que es clara, es que las transiciones son lentas, porque hay que soportar siempre con la retrocompatibilidad hacia atrás. ¿Y sabéis quién se ha metido en esta conversación? La gente de Van. Jared Summer, el creador de Van, lo que ha dicho es que CommonJS no se va a ningún sitio. Y es que dice, igual estabas un poco sorprendido, y es que Van ha añadido ahora soporte a CommonJS. Que claro, la gente se ha quedado como, ¿pero para qué le vas a dar soporte a CommonJS? ¿Para qué le...? Si eso ya no se utiliza, es que la gente se está quejando. Y dice, ¿pero sabes qué pasa? En las dependencias de NPM, ahora mismo solo el 9% es con ECMAScript Modules. 3,8% es dual, o sea, tanto CommonJS como ECMAScript Modules. Luego hay un modo falso de ECMAScript Modules, 13,7%, y lo demás, el 73,6% es CommonJS. Tú no darle soporte al 73% de los paquetes que hay en NPM es como perder mucha parte de la historia de JavaScript. Creemos que lo que tiene que mejorar es el tooling para que este tipo de transferencia sea totalmente transparente. Y aquí habla de que le han puesto soporte a CommonJS a Van. Y lo que puedes hacer incluso es importar CommonJS desde archivos de ECMAScript Modules. Una cosa bastante importante, porque esto sí que es clave. Esto sí que no se lo pueden perder, porque Van ha anunciado algo bastante importante. Este es el creador, Jared Summer, de Van, y es que ya tenemos fecha para la versión 1.0 de Van. Si no sabéis lo que es Van, Van es una alternativa a Node.js, aunque es más que una alternativa a Node.js. Una alternativa a Node.js, a Dino, es una alternativa a Webpack, a Babel, a Mocha, a Jest, es una alternativa a tantas cosas. Van Test ya también se está posicionando como un test runner. Y fijaos, como test runner, Van 5 veces más rápido que Vitest, que mira que Vitest es rápido. Pues es que Van, que está desarrollado utilizando Zeek, que es una alternativa, es algo parecido a Rust, está siendo increíblemente rápido. Y por suerte y fortuna ya tenemos la fecha en la que aparece la versión 1.0. Creo que Van puede ser el Node Killer, ¿eh? Gente como Guillermo Rauch ha puesto dinero. Y esta gente, que es una inversión bastante tocha, no pone dinero a estas cosas por nada, ¿eh? La empresa de Van se llama Oven, o sea, digamos que Oven sería la empresa, Van sería producto, ¿no? Mira, $7 millones en funding, con la participación de Guillermo Rauch. Está muy alineado, muy alineado además con lo que quiere Vercel, que sea rápido, las cosas que sean rápidas, baratas, porque claro, cuanto menos procesamiento hay en el servidor, más barato es. No me extrañaría que veamos que Guillermo le da un espaldarazo a Van y eventualmente tiene soporte en Vercel. Y ahí van a cambiar las cosas. Las entrevistas en programación están rotas. Entrevista: escribe un algoritmo con búsqueda de profundidad en la pizarra en 5 minutos. Trabajo: haz este botón un poco más grande. ¿Qué mierda significa que lo haga bonito? Que se mueva, haz algo, que se mueva, yo no sé, que hable. Qué rabia. El diseño te lo voy a meter a ti, pero por el... me he encontrado con esto que es de Reddit. WTF is love coding for senior leads. Estoy buscando un nuevo trabajo. He estado en 3 sitios en 24 años y lead level, y nunca me habían preguntado hacer un live code. Honestamente, ¿qué tipo de compañía le pregunta a alguien que tiene más de 30 años de experiencia, con múltiples recomendaciones y toneladas de código, preguntarle de que haga un live coding?
coding. La verdad, yo creo que las entrevistas de programación están rotísimas, pero puedo entenderlas en cierto punto, ¿no? Hay veces que es necesario, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice alguien, no soy fan del live coding en vivo durante las entrevistas, especialmente el tipo pizarra o sin acceso a internet. Lo que sí que creo es que algún tipo de prueba a veces necesitamos hacer. Es verdad que gente que es súper senior, que tiene 25 años de experiencia o lo que sea, yo no sé hasta qué punto vale la pena, porque ahí no vas a ver tampoco nada del otro mundo. Pero a mí sí que me gustan un poquito el live coding porque es bastante más cuidadoso con tu tiempo, respetuoso con tu tiempo, ¿no? He visto pruebas para juniors, seniors y tal, de dedicarle 20, 30 horas, que a mí eso me parece una salvajada. Yo entiendo que nos ponemos menos nerviosos, pero eso de que te tengas que llevar a casa una prueba y que ves los requerimientos y tengas que estar 40 horas con esa prueba, es que dices, pero tío, o sea, que esté una semana entera para esto, para que luego me digas que no. Y entonces no puedes aplicar a muchos sitios, porque no le puedes dedicar 20-40 horas a la semana a tantos sitios. Entonces, sí que me gusta a mí el live coding, pero live coding con condiciones. Uno, que sí que se pueda utilizar Google. No tiene sentido que te prohíban utilizar Google. Stack Overflow, lo mismo. Eso lo mira hasta el más listo. Yo incluso hasta dejaría el Copilot. Lo que le puedes hacer preguntas sobre el código. Yo pizarra, prohibido. O sea, una pizarra, no jodas. ¿Y qué más? Pseudocódigo, anda. Permitiría Google, permitiría Stack Overflow, inteligencia artificial si quiere, ChatGPT, todo eso. Lo que sí quiere, le puedes preguntar sobre el código. Y también me gusta más el live coding que sea como un pair programming, ¿no? O sea, programar con la persona. No que tú estás ahí mirando cómo está haciendo las cosas la persona, sino acompañarle y si tiene algún problema, pues ayudarle y cosas así. ChatGPT, por si no lo sabéis, ha sacado ya el Code Interpreter. Ya veis que cuando le dais Code Interpreter, que está en beta, fijaos que hay un botón nuevo aquí que pone un más. Y esto ya te abre una de posibilidades. Aquí puedes subir archivos, pero no cualquier archivo. Es que puedes, o sea, no archivos de código, es que puedes subir lo que te dé la gana. Al tener el Code Interpreter, ¿por qué hablamos de que el ChatGPT mata Data Analysis? Esto es el salseo que hay en internet. ChatGPT acaba de lanzar su Powerful Feature. La verdad es que la culpa es vuestra. La culpa es de la gente que le da like a estas mierdas. Y encima con estas imágenes que dices, tío, qué asco, ¿eh? Es una herramienta que va a poder utilizar la gente de Data Analyst y a lo mejor esto incluso les va bien, ¿sabes? Que si matan a los desarrolladores, a los diseñadores, a los Data Analysts, y la verdad es que a los únicos que tienen que matar es gente así, porque esto es un tweet que podría poner cualquier persona. Ha salido ya Code Interpreter y tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, imaginad que le podéis pedir cosas muy interesantes. Le podéis decir, créame un código QR para dirigir a los usuarios a la página, y vamos a poner devsleek.com, ¿vale? A la devsleek.com. Vamos a poner esto. Créame un código QR para dirigir a los usuarios a la página devsleek.com. Pues veis, ahora aquí se ve la diferencia, ¿no? Que pone working. Y aquí lo que te está creando es el código para hacer justamente esto, ¿no? Lo que te está haciendo ya es el código para generar la imagen, pero encima te crea la imagen. O sea, no solo te da el código, sino que además te da el resultado. 2 por 1. Está bastante chulo, ¿no? Porque tenéis el código que además ahora mismo lo hace solo en Python. O sea, al menos yo no he visto que me genere el código en otra cosa que no sea Python. Y dice, aquí tienes tu código QR, cualquiera que genere este código en su teléfono será dirigido a la página web. Bueno, lo podéis probar. Yo lo voy a probar ahora un momento, a ver si esto es verdad. Efectivamente, ahí tenemos devsleek, me ha llevado a la imagen, ¿no? Súper bien, ¿no? Pero podéis hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, no sé si conocéis esta página, que esta página está bastante chula, que tiene un montón de datasets, donde tienes aquí pues CSVs, un montón de información. Mira, por ejemplo, 9.000 compañías y sus ratings. Información de 9.000 compañías, reviews, company time, número de empleados. Vale, este tiene buena pinta. Vamos a descargarlo. El dataset sería esto de aquí. Entonces ya tenemos aquí toda la información de todas estas empresas, reviews, hay un montón de información, ¿vale? Hay un montón de información de 9.000 empresas de todo el mundo. Pues lo que podéis hacer es iros aquí, le vamos a subir los datos de la compañía del dataset. Y lo que le podemos predecir es decir, explícame de qué van los datos. Yo no he dicho nada, solo he subido los datos, ¿eh? Entonces, este conjunto de datos parece contener información sobre varias empresas. Aquí están las columnas y lo que parecen representar. Parece ser un índice identificador único para cada fila. El nombre de la empresa, la calificación de la empresa, número de reseñas de la empresa recibido, tipo de la empresa. Y dice, esta columna parece un poco confusa. Parece contener información. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? O sea que ya puede como que sacar bastante información. ¿Me puedes crear una gráfica con las empresas con más empleados o la ubicación empleados? Se pone a trabajar y cuando termine el código es que nos va a hacer la imagen.
Bueno, ya veis que lo que me ha hecho tampoco ha sido la leche, ¿eh? Porque aquí tienes un gráfico de barras, hemos hecho algunas suposiciones, hemos tomado el promedio. Bueno, aquí me ha hecho una estadística un poco regulinchis, ¿eh? ¿Lo puedes hacer con JavaScript? Sí, se puede hacer una gráfica similar con JavaScript. Lo que pasa es que es diferente. O sea, lo que hace es devolverte el código, pero no lo ejecuta. Como veis aquí la diferencia es que este finish work es que interpreta el código y lo llega a ejecutar. Pero si tú le pides con JavaScript, lo que te hace es darte el código, te lo escupe, pero no lo interpreta de la misma forma, ¿vale? Con Python sí que es capaz de hacértelo. Tengo una imagen, tengo esta foto de aquí, ¿vale? Un desarrollador de .NET tocando JavaScript, ¿vale? Esto es Héctor de León tocando JavaScript. Héctor, un saludo. Lo que podemos decir, voy a intentarlo porque no tengo muy claro si esto funcionará. Esta imagen, le puedes subir la imagen y le podríamos decir, transforma esta imagen a WebP, ¿sabes? O sea, le he subido, si no me equivoco, un JPEG. Y aquí ya podéis ver que abre la imagen, o sea, es capaz de detectar la imagen. Ah, sí, y te permite descargar la imagen. Fijaos que ha sido capaz de entrar en la imagen, porque la tiene aquí, ¿no? Dice, ostras, aquí en este path voy a cargar la imagen y la voy a transformar a WebP. Y luego la puedes descargar. Y aquí la tenemos, descargándola. Aquí tenemos la imagen con WebP. O sea, que ya podéis utilizar esto como, o sea, no solo es que ha cambiado y tal, sino que ha hecho la transformación de la imagen. Es que hay veces que es que esto será un GIF ya. Bueno, vale, el GIF en el escritorio, el Giphy, ¿vale? Y le puedes decir, transforma el GIF en MP4. Bueno, pues veis, me lo ha convertido a MP4 y ya está. Ya lo tenemos aquí, con MP4. Lo que es brutal, la verdad. Mira, aquí tenemos al Boo moviéndose. Muy cortito, pero moviéndose.